Aquí manda la reina Bonifacia, del Tocuyo para acá, sí. Los curaba, todo el que me llegaba enfermo le decía el remedio. Y se curaba y yo era el médico. Me fueron enseñando pues a varias cosas y por fin yo ya aprendí lo que necesitaba. Un mal que lo produce un palo por ahí, en la montaña. Y ese lo cura también uno sabiendo el secreto. Cada mal tiene su remedio. Aquí me decían compadre porque como yo sé que le organizaba la vaina aquí, la gente le buscaba comida y los tenían y llegaba el gobierno y entonces me pusieron ellos mismos. Comandante cosaco. Me hice comunista porque el comunista es el que reclama cuando aprende y enseña a los demás compañeros a reclamar su derecho que le corresponde. Y nos organizamos, porque uno no necesita armas, las armas las tiene el enemigo, lo que necesitamos nosotros es unirnos. Más nada. Allá he puesto un carajo con un señor Parque y yo, pero no tiene mano, yo tengo, que cargo, tengo 100 personas, ese parque es mío. Yo se lo quito. No es que yo tengo las manos y él no tiene nada. Revolucionario es siempre buscar la unidad, pues, con la gente, un barrio, hablar con ellos y defender el lugar que hay un gobierno malo, defender a la gente. Ese es el revolucionario. Que no le dé miedo. Pues el revolucionario no puede tener miedo. Yo hacía revolucionario desde joven, desde muchacho. Yo quité el cabresto, muchacho. Aquí amarraban la gente como amarrar animales. Y yo entre dos hermanos preparé yo. Y nos disparamos a 35 y quitamos el cabreto. No le hicimos nada porque se fueron corriendo. No lo para reír porque yo cargo una idea de Nardo Gómez, que lo que él me dijo, yo le traje a él, que el que se va corriendo se deja, no se persigue. La esperanza de los pueblos, porque yo vengo de una era primitiva, conociendo esto, tengo 103 años, tengo que saber algo. Este hermoso valle del Tocuyo, irrigado por el río que lleva el mismo nombre, fue invadido en el siglo XVI por los europeos. Con la presencia española se suceden dos grandes problemas. Por un lado, la población aborigen, en este caso los habitantes de la etnia Gayón, los Gayones, debieron desplazarse hacia las montañas para evitar ser sometidos. Somos indígenas, somos descendencia indígena. Sí, ahí viene la lucha. Pero por otro lado, los españoles traen la mano de obra de africanos que esclavizaron en este territorio. Y la descendencia mía es de esclavos, como de sayones. Los africanos que vivieron en el valle como mano de obra de los hacendados adoptaron formas de lucha, entre otras tantas, la del cimarronaje, retirándose a las montañas de difícil acceso, donde se consiguieron igualmente con los aborígenes que se habían fugado. Que la hormiga trabajaba para el Bachaco Fundillú, así éramos nosotros, trabajábamos para el Bachaco Fundillú. Como le decía
la Chalis Primera. Allí, por ejemplo, los consiguen en 1900, a finales de 1800 y a comienzos de 1900, el general José Rafael Montilla, el Tigre de Guaitó, quien organiza con ellos un ejército popular. Ay, dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va. Yo digo que esto es mentira porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va. Yo digo que esto es mentira porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla aquí a dar la pelea y viene diciendo morena la bala guerrea. Él era un hombre liberal. Buscaba mucho el bien así. Si Guaitó lo dio él cuando ganó la pelea, le regaló a todo el mundo la tierra, a Guaitó. Y Montilla es atropellado, como todos los campesinos de la época, por los caciques que, aprovechando el poder político que tenían, mantenían bajo esclavitud a los pobladores de la zona. Y él se rebela contra ese grupo de oligarcas del estado de Trujillo y finalmente se refugia en las montañas de Guaitó. Él quería mucho a Guaitó porque Guaitó le hizo apoyo a él. Estaban hastiados también de los godos. Las haciendas las agarraron a machete y las desgranaban así, sin garabato y sin nada, las trozaron. Estas haciendas fueron trozadas. Montilla peleó con Castro. No duró mucho tiempo, pero peleó. Le mató gente a Castro. Y le mató a Gómez también. 1.500 hombres murieron en Guaitó. Y viene diciendo morena, alerta de que llega Montilla, alertado en que ha llegado, alerta de que llega Montilla, alertado en que ha llegado, alerta de que llega Montilla, alertado en que ha llegado, alerta de que llega Montilla, alertado en que ha llegado, con hombre armadero de Montilla han matado, con hombre armadero de Montilla lo han matado. Los hombres de Montilla, como se les dijo, los montilleros, o los indios de Montilla, como dicen los documentos, participaron luego en 1929 en la insurrección armada de José Rafael Gabaldón. La guerra de Gabaldón empezó por la toma del Tocuyo aquí, pero ya el general Gabaldón andaba alzado por allá cargaba como 7.000 hombres. Y esa gente de estos portugueses, esos campesinos pues son guapos, para pelear, no jodas. Aquí, por el Tocuyo no puede correlones, chicos. Por eso es que yo digo, no jodas. ¿Qué cuidan? Si nosotros no tenemos que comer, chicos, ni tenemos ropa para vestir, ¿y qué cuidan ustedes? Cuidan el puro pellejo, ¿qué importa que maten a uno? El caso de Gabaldón es distinto. Gabaldón no es un campesino, sino que es un hombre perteneciente también a las clases en el poder, quien incluso llegó a ser gobernante junto a Gómez, fue gobernador del estado portuguesa. Y después, por desavenencias con Gómez, y siendo un productor agrícola, se sintió afectado por el manejo que Gómez hizo de la producción agropecuaria. Eso quizás es lo que origina definitivamente el alzamiento de Gabaldón, y a Gabaldón lo acompañan los peones de las haciendas de la región de Lara y Portuguesa en ese fallido intento por hacer un levantamiento contra Gómez. De eso, testigo de sección es David Ramos, que era peón de hacienda de los Garmendias y que fue a la guerra, más que por un problema ideológico político de él, era por acompañar a su amo, que en ese momento iba a la guerra. Yo creía que el general Gabaldón no tenía poner tropa de combate. No, joda. Cuando le metieron la tropa de combate, esos combatientes guerrilleros, no, eso nos le quitaban el arma aquí, pum, aquí. Y lo que fue que el arma, así, en medio. Esa es una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Ese general Gabaldón, no es como dicen que el general Gabaldón se vendió, ese hombre muy macho, ¿no? Y ese hombre en medio de ese ejército, peleen duro aquí, peleen duro aquí, duro aquí, duro aquí. Amarrado en un carro, lo llevaron preso.
Y esos hombres luchadores de montilleros y de gabaldoneros son los que a la caída de Gómez en el año de 1936 se incorporan a los movimientos sociales campesinos. Campesino, campesino, campesino del arado, qué bonitas tierras siembran, pero fueron del puro hacendado. Pero dime, campesino, si esas tierras fueron del amo, como nunca lo hemos visto trabajando en sus arados. Trabajando en distancia a don Tomás Lozada, que llegó, pasaban siempre cuando yo estaba cuidando una siembra, dos hombres que era Pío Tamayo y Gustavo Villa Paredes o Kumar del Toy, pasaban siempre para la ermita y conversaban conmigo. Fue lo que me alumbraron la cuestión del Partido Comunista. Un muchacho de la época, bien muchacho, José Pío Tamayo, celebra el triunfo de la revolución bolchevique. Pío Tamayo, que participa luego en varios movimientos sociales, entre otros con la llamada Generación del 28 en Caracas, sale del país, se consigue con los comunistas de varios países, entre otros el de Cuba, participa en las huelgas de los inquilinos en Panamá, participa en varios movimientos sociales e ingresa clandestinamente a Venezuela en 1926. Y cuando ingresa a Venezuela llega al Valle del Tocuyo. Y en el Valle del Tocuyo comienza a hacer el trabajo político y da nacimiento en 1926 a una primera célula del Partido Comunista, una célula comunista en la zona de la ermita de Mucaro Alto. Pero fundamentalmente hubo unas células campesinas muy importantes en la zona del Molino, donde organizaron un sindicato a través de la célula José Stalin. Y desde allí se organiza, a mediados de 1936, la primera huelga campesina. ¿Hasta cuándo el capital explotaba al campesino? Que había que prepararse para luchar en contra de los ricos. De que hicimos una campaña clandestinamente entre aquellos obreros que no estaban de acuerdo con el procedimiento del patrón. El sindicato reunirse y reclamaba, ahí se que iban a conseguir un aumento de salario. Ni aquí ni en el Tocuyo nadie hablaba de un aumento de salario. O sea, ya se comía lo que conseguían por ahí. ¿Cómo era posible que un esclavo le entraba a las 7 de la mañana a un trabajo hasta las 12 del día por un bolívar? En la tarde volvía de la 1:30 hasta las 5:30 de la tarde, y el reloj era el sol.
Entonces eran 3.50, era 1.50. Entonces ese 1.50 era 75 céntimos en plata y 75 en un valecito. Cada hacendado tenía una bodega. Ese vale había que comprarle en comida, lo que hubiera ahí. Muchas veces el día sábado mandaban los obreros, mandaban los esclavos a recoger maíz verde para que lo desgranaran y el domingo a comprarlo. Pero y una vez que se forman los sindicatos, ya nosotros tenemos las comisiones regales en las diferentes zonas que están haciendo un trabajo de comunidad para formar los sindicatos. Resulta que como aquí los obreros no sabían leer, yo voy a darle a las letras y darle a las letras hasta que por fin aprendí a conocer las letras. Y por esas letras me fui guiando hasta que empecé a deletrear. Entonces, cuando aprendí a deletrear ya que decía la, lo, cónchalo, eso es un encanto para mí. No. Y empecé a darle clase a los obreros. A vista de que yo empecé a darle clase a los obreros, aquí un hombre tan rudo, dándole clase a los obreros, maldad sería, ¿no? Aproveché de enseñarle a 10 obreros, ¿no? Y en lo que los diferentes trabajadores vieron la lucha que nosotros ya teníamos formada, entonces se cedieron a ella. El Tocuyo, zona roja, pueblo revolucionario, con el martillo vencemos a los reaccionarios. Es mi patria Venezuela, la juventud comunista. Puede traer su fusil en la mano contra los imperialistas. Nosotros pertenecemos a ser comunistas, el camarada Pío Tamayo fue el primero en sembrar sus ideas marxistas. Para conquistar la paz lucharemos hasta el fin, exaltando la memoria de nuestro camarada Jorge en Saldivia Gil. Defendemos al obrero y también al campesino, para seguirle los pasos al camarada Roberto Montesino. La mujer venezolana siempre ha sido valerosa y por eso es que milita en nuestras filas gloriosas. Por eso en los cantos socialistas de los revolucionarios de los años 60 siempre se va a mencionar la figura de Roberto y de Pío Tamayo. Pío porque es el mártir de la revolución nuestra, el primer mártir del siglo XX, y Roberto porque es el gran maestro. Y Roberto nunca fue miembro del Partido Comunista ni de ninguna organización, pero era el que enseñaba que la revolución la hacen los trabajadores. Y entre esos hombres, de los tantos que Roberto forma, con un pensamiento claramente antiimperialista y con un pensamiento socialista, Roberto Montesino se consigue con Bernabé Quintero. Yo era encargado de la hacienda de María Garmendia y tuve que pararme con 9, había unos 50. Y me dio miedo a los demás y yo me paré con 8. De 50 que había en la hacienda. Ganamos ese paro. Por ahí seguimos, le digo yo a don Enrique, lo tengo con gloria. Después hacemos otro paro. De arriba ella, todo lo que conseguimos aquí fue paro. Aquí no fue que los patrones voluntarios. Las 8 horas de trabajo a paro. El trabajo de 6 a 6. El aumento del salario a paro. Eso sí, ahí no se decía absolutamente nada de comunismo, no. Los que eran los comunistas, boca trancada, pero recediendo la orientación clandestinamente para ir a llevar a donde estaba la masa y de acuerdo con esa orientación era que nosotros trabajábamos. Los locheros, porque ellos iban, no es que hacían una reunión, y usted iba para la reunión ya una locha, usted que iba ya una locha para la finanza. Entonces, los que no querían el Partido Comunista, le decían, ya llegaron los locheros. A mí me dolía porque yo una era la que recogía la locha. De que yo era secretaria de finanzas. Ahora yo estoy impuesta. ¡Ahí la llevamos! ¡Arriba negra! ¡Arriba negro! ¡El pecho a pecho! ¡A medio lado! ¡Como el pescado! Vienen
vienen fenómenos que después se dan, como es la caída de Pérez Jiménez, y por otro lado el triunfo de la Revolución Cubana, que es cuando triunfan los primeros revolucionarios del poder, y también se da el otro fenómeno agrario, que es que se decreta la reforma agraria. Los campesinos creen que el decreto de reforma agraria de Betancourt es cierto y van a tomar las tierras. Y allí se consiguen con la misma policía de Betancourt quien asesina a los primeros hombres. Bueno, la guerrilla de los 60, esa es una cuestión que estaba ya empezada, pero lo que pasaba es que no estaban públicamente. Porque antes del 60, en algunas partes de la zona, alguien que no sabía amarrarse el pantalón ya sabía disparar. Las guerrillas comenzaron fue porque aquí hubo un gobierno que ya iba a acabar con el campesino. Mataron el primero, uno que reclamaba su derecho que le correspondía, pues. Entonces, como los patronatos, tío, los gobiernos aquí han patronado, mandaron a matar mataron al camarada Valentín Araujo, aquí en Guajira Mamonal. Le debo el servicio a Simiro Gabaldón, al general Gabaldón, que fue el que me mandó a Simiro para que me ayudaba, un estudiante. Ya lo tengo en la casa, el retrato. Ella me ayudaba a organizar el frente. Y dejaron de matar gente. El fundador del Frente de Simón Bolívar es básicamente Argemiro Gabaldón. Su núcleo fundacional se hizo en terrenos precisamente de Bernabé Quintero y de los hermanos Quintero, quienes ya venían de participar en muchas luchas anteriores, incluso cuando la revolución de Gabaldón del año 29, ellos ofrendaron 2 hermanos a esa causa. Y a partir de ese movimiento que se funda en el Cercado y el Alto es cuando toma fuerza el Frente Guerrillero Simón Bolívar. Y se defiende, y así aquí fue donde reunimos el Frente Simón Bolívar. De aquí salieron varias escuadras, en todos los estados hay una escuadra, ¿de dónde salieron de aquí? Pero esto es un escondite. Aquí defendí yo mucha gente, de varias partes, obreros petroleros, obreros de Yaracuy, Acarigua, que los perseguían porque reclamaban para echárselos. Se venían para acá, como ya no me faltaba la comida, pues yo sembraba mi maicito, mis carotas, mi casa vivía siempre llena. Había comida, pues. Yo defendí mucha gente aquí, que perseguían. Eso entonces el gobierno me cogió rabia. Porque... Bueno, hay muchos papeles que juega Bernabé. Primero es que Bernabé entrega todo su territorio para que se instale la comandancia del frente. Como militante revolucionario del Partido Comunista, él entrega los terrenos. Por otro lado, es desde la casa de Bernabé y de Román y del otro hermano Cipriano, donde sube la comida fresca para la guerrilla, donde sube la medicina, es una zona de enlace guerrillero. Y por si fuera poco, Bernabé, que es un descendiente indígena y descendiente de chamán, es el médico. Los curaba, todo el que me llegaba enfermo le hacía el remedio, y se curaba, y yo era el médico. Entonces el médico es el combatiente, es el camarada, y es en esa época ya era el hombre de experiencia. Era un viejo guerrillero parecido a un cosaco, como decía la gente, que le brindaba apoyo a la guerrilla. No era un muchachito, pues no era un hombre improvisando. Era el hombre de respeto a la guerrilla y fue el primer hombre que subió y el último que bajó. Me fui para allá. Uno porque ya veía que el enemigo me buscaba era para terminarme. Pero yo estaba contento porque yo estaba haciendo lo que a mí me correspondía como un campesino para enseñarlo. Y la otra es que yo estaba comprometido con la guerra. Porque yo había dicho que si a mí me tocaba tomar parte en un ejército que luchara contra los intereses del capital, yo con mucho gusto yo lo hacía. Entonces yo estaba comprometido. Con guerra y guerrilla, vamos a pelear. Alza campesino, prepárate ya. Escopete caza, mátete a rozar. Tierra de
En el año 65, el gobierno definitivamente lanza el cerco a través de la llamada operación de exterminio larga y final. Toda esa montaña del Hato, del cercado, de los Jumucaros fue materialmente cercada por el ejército. Y el cerco avanzó hacia la zona de los campesinos de la base de apoyo social de la guerrilla. Masacró, persiguió, torturó, ejecutó allí mismo, persiguió de todas maneras y fue reducido prácticamente a la mínima expresión la presencia guerrillera. Me acuerdo que estaba mi papá, ¿verdad? Estábamos todas pequeñas, entonces mi papá se esconde en una puerta para pasar hacia el otro lado. Él abre la broma y se esconde y se pone detrás de un palo, ¿no? Entonces nos daban caramelo que dijéramos dónde estaba papá. Mi hermana decía, allá está, pero no lo veíamos, porque lo veía ella porque estaba pequeña, ¿verdad? Y era un poco inocente. Entonces mi papá, ¿qué le hacía? Que se callara, que no mostrara. No, yo los encontraba, como no. Usted sabe, y hay veces que me hallaban en la casa. Aquí de fulano y tal, sí, aquí, pero él salió ahorita. El que ustedes le encontraron por ahí, ahorita no hace mucho, iba a buscar unos abonos, como yo soy agricultor. Ese es él, es para que me hagan que iba. Cuando volvían ya no me hallaba, ya yo me apartaba para por otro lado. El mismo señor Bernabé me contó a mí, cuando a él le mataron al hermano, que él se paró en un palito, así, y lo mataron cerquita de donde él estaba, pero no lo vieron. Ahí nos traen la mano de mi tío, para mostrárnosla si nosotros la conocíamos, ¿verdad? Pero como no podíamos decir que era la mano de él, porque si decíamos que era la mano de mi tío, nos iban a matar a toditos. Bueno, también me acuerdo la historia que dice mamá, cuando pusieron a mi abuela, la mamá de mi mamá, en una rueda de pólvora, ¿no? Y le preguntaban si ella era la mamá de mi papá, si ella decía que sí, ¿cómo la quemaban ahí? La quemaban ahí. Iban a preguntarme que dónde estaba Bernabé. Yo le decía, pues yo no sé dónde está. Aquí la más hace un hueco para enterrarla aquí. Bueno, me entierran. Para eso estamos. Lo que fue el cercado, la Guajirita, Múcaro Alto, miren, todo lo que fue en los campos del Tocuyo, miren, niñas violadas, mujeres violadas, incluso violaron a mi tía, la esposa de mi tío Cipriano. Ajá. Eso sí fue triste porque a ella la violaron frente a sus hijos, a todos los niñitos estaban ahí y la violaron incluso quedó loca. ¿Cómo es que posible que aquí venía el ejército venezolano que los educaban en Puerto Rico? ¿Ah? Allá con los Estados Unidos, para que vinieran aquí a matarlos, a los campesinos, a violarlos, a robarlos. ¿Ah? ¿Es que no se los ha olvidado? No, señor. El pueblo tiene que reconocer, eso está vivo. El plan de exterminio tiene un fin. Primero, acabar con la base de apoyo de la guerrilla, con los campesinos principales que colaboran. Acabar con ciertos dirigentes que son más duros que otros que están dispuestos a pacificarse, por ejemplo. Y entonces hay que aplicar terrorismo. Y ese terrorismo viene diseñado en los planes del Pentágono. Por ejemplo, a alguna gente hay que cortarle las manos, a otro hay que cortarle la cabeza, a otro hay que cortarle las orejas y exhibirlas. Si se matan en una montaña a un hombre y le cortan las manos, las meten en un sartal y los dos soldados la llevan y van bajando y la gente va viendo. Y eso va generando un impacto psicológico en la población. Eso fue diseñado de los Estados Unidos y se experimentó por primera vez en Venezuela, antes que Vietnam incluso y antes que en los pueblos del sur. Y desde aquí se exporta desgraciadamente toda esa experiencia, por ejemplo, a Guatemala o por ejemplo al Cono Sur. Hay pruebas, hay documentos desclasificados de la CIA donde funcionarios venezolanos le responden a funcionarios, por ejemplo, de Guatemala o El Salvador, o viceversa, diciéndoles que quieren aprender la lección que se ha dado en Venezuela. Sí venían extranjeros, es decir, de los Estados Unidos, dice mamá.
hablaban diferente a los otros que eran venezolanos. Y eran unos negros, venían unos negros y unos catires, ojos azules, dice mamá, ¿no? Había la participación directa de los asesores norteamericanos. Pues recuerda que desde el año 43 aquí en Venezuela se estableció la llamada misión norteamericana. Y la misión norteamericana traía las instrucciones del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y los aplicaba aquí. Y para nadie es un secreto que todos los oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas iban a Panamá, a la llamada Escuela de las Américas, a entrenarse para combatir la lucha armada. Y esto no debió hacer la excepción que no participara directa e indirectamente el imperialismo norteamericano a través de sus Fuerzas Armadas. Y además habían otros organismos más sutiles. El programa de Alianza para el Progreso se aplicaba repartiéndole comida a los campesinos, que formaba parte de la llamada la acción social de los teatros de operaciones. Y todavía quedaba más, quedaba unos tipos encubiertos completamente que llamaban los cuerpos de paz. Unos muchuitos vestidos de blanco que andaban por todo el pueblo, visitando todas las casas, nadie sabía qué hacían, pero lo hacían. O lo hacían también el trabajo de espionaje a través de una cosa que llamaban el Instituto de Malariología. Esos señores que regaban el llamado DDT, el famoso veneno ese que ha estado prohibido por la Organización Mundial de la Salud, pero que se aplicó en Venezuela, ellos iban casa por casa y hacían un censo de la población. Y sabían todo lo que había en la casa. Regaban y bajaban. Esa información, esos censos, se lo entregaban al ejército. De manera que cuando el ejército subía a una casa, podía saber cuánta gente había y cuánta faltaba. Y si faltaba alguien, podía decir, mira, ¿dónde está este muchacho que vive aquí? No, aquí. Y, bueno, pero ¿cómo supo esta gente que aquí hay un muchacho? Esos tipos tienen que ser adivinos, definitivamente. Entonces se creó el mito de que la gente del ejército, en el ejército habían adivinos. Y los que tenían un poquito más de instrucción decía, debe ser que ahí andan psicólogos. Entonces era, claro, pero era una guerra psicológica. Sí, señor, eso le llamaban el DDT. Cuando ellos primero venían ellos a fulmigar, llamaban el DDT. Sí. Que a buscar chipos, utilizaban un frasquito y ahí metían los chipos. Ajá, pero era buscando a ver qué había en las casas. Eso revisaban rincones por todas partes. Y entonces ahí decían a preguntar vamos a ver qué hay aquí, si aquí hay chipos. Y buscaban, ¿ves? Entonces, como a los 15 días llegaba la tropa a la casa donde ellos habían fulmigado. Mi casa, el ranchito allá. Yo tenía una casa, pues, todavía. La casa mía la tomaron, habían 3, fue el gobierno de Leones y Rómulo. Mandaron a tumbar esa vaina, bombardear. Y la de mi mamá le metieron candela, porque era de pamo y zinc. ¿Cómo eran esa gente? ¿Cómo eran? Soldados, como son, no eran de aquí. ¿Eran de dónde? De los Estados Unidos. Porque yo después que los denuncio, esos canales pasaban por delante de mí. Y yo siempre lo había en el cercado. No me conocieron. En el puerto no me conocieron. Cuando pasaron para los Estados Unidos. Pero los saqué. A través del mismo gobierno que me dijo cómo iba a ser, pues. En medio de ese cerco, la gente de Caracas, algunas logra salir, algunos. Pero ellos salieron para salvar su pellejo y para desentenderse de muchas maneras de lo que pasó. Ese es el caso más concreto de Argelia Laya y de su esposo Rafaelino Martínez y de toda la gente que iba de Caracas. Bernabé también rompió el cerco. Es un campesino que rompe el cerco, pero no solamente rompe el cerco, sino que se va a Caracas, rompiendo por lo menos 90, 200 alcabalas. Llega a Caracas y se hace acompañar de un diputado, de Cheito Herrera Lopeza, y va a Radio Continente y monta una rueda de prensa y logra que el Nacional y la prensa de Últimas Noticias cubra la fuente. Y él denuncia allí el asesinato de sus 2 hermanos, denuncia el asesinato de los campesinos, denuncia la presencia de ejército norteamericano en la zona, hace toda una inmensa denuncia.
Bueno, ellos pasaron todos los que estaban aquí en Morán, 7 transportes habían. Por delante yo y ninguno me conoció, yo sí los conocía a todos. 7 transportes había aquí en Morán de los Estados Unidos. Pero porque yo los denuncié. Me fui a la rueda de prensa y los denuncié. Alguien. A buscarme en Caracas, que porque el gobernador decía que era mentira. Entonces el mismo gobierno me sacó por Kumare, después duré 2 años perdido. Había el gobierno de Caracas, mano, a defenderme porque yo fui perseguido para peinarme en cualquier parte, me vieron. Y yo me encontraba con el gobierno, me hallaban y aquí estoy. Y esos gobiernos pasaron. Por eso que lo digo. Los gobiernos pasaron y aquí estoy yo. Pero más importante aún de la denuncia de Bernabé es que todavía Bernabé, 40 y pico de años después, a los casi 103 años, sigue denunciando lo que pasó en este territorio. Los Estados Unidos. De los Estados Unidos, bueno, si se meten con nosotros, tenemos que prepararnos. Porque Venezuela, aquí hay hombres en Venezuela. No es en los Estados Unidos, nomás. Si en los Estados Unidos hay hombres malucos, aquí hay hombres para defender. También no podemos dejar jodernos en los Estados Unidos. Podemos liquidar más en los Estados Unidos, sí, si nos viene esa vaina. Como esos transportes que yo saqué sean de los Estados Unidos, 7 transportes. Yo no los quiero porque esos vinieron a jodernos aquí. El país más asesino, más asesor, que hasta termina, no solo con determinar la república, sino con el mundo entero, porque ellos nomás quieren ser, y no son nadie a la hora de la verdad. Y por eso es precisamente que el pueblo aquí en Venezuela tiene que prepararse. Camaradas, nosotros tenemos que prepararlo. Yo estoy chueco como ustedes me ven, y ya tengo varios años, y estoy corto de vista. Pero yo deseo todavía agarrar 6 kilos aquí, en esta mano, para defender el terreno venezolano. Nosotros ahí hemos sido ultrajados y esclavos de los gobiernos anteriores. Pero se ganó una, la ganamos, toda Venezuela. Y no es puro Venezuela, fue que también cayeron los Estados Unidos, los tiranos, no sirven para nada. Y Bernabé, como buen indio, por ejemplo, él nunca se casó con su esposa, por orgullo. No me voy a casar yo con mi esposa y a colocar ahí las huellas, yo no voy a hacer eso. Cuando triunfa la revolución y viene el plan Robinson, él se mete el plan Robinson. Y se gradúa de primer grado y aprende a leer y escribir. Y cuando él pidió, él le dijeron que siendo un hombre tan anciano entre comillas porque él no resulta visiblemente parecer un anciano, siendo un hombre tan anciano, ¿cuál sería su máximo aspiración en ese momento? Entonces le dice, casarme con mi esposa, porque ahora puedo firmar. Para mí ha sido muy bueno. Para mí ha sido bueno. Lo mejor. Lo mejor. Ay, tan linda ella. Una persona especial. Tan linda mi vieja. Para mí ha sido bueno. No tengo nada que resentir de él. Luchando los dos. Luchando los dos para este buen porvenir que tenemos ahorita. Nos enmarillamos bastante, pero aquí estamos luchando y lucharemos más. Ay, mi suegro es como dije, un señor alegre. Todos los días se la pasa silbando, cantando, que la vida de él es eso, pues que no se pone viejo. Llegará a 100 y pico más, porque 102 y llegará más. Bueno, para mí es lo más bello, ha sido buen padre, buen amigo, ¿verdad? Nos supo criar, nos dio buenos ejemplos y seguimos su ejemplo de lucha.
¿me entiendes? Y, ¿cómo te diré? Es que no hay palabras para explicar a papá. Es decir, no te encuentro cómo explicar cómo es, porque para mí es lo más grande, es lo más bello. Y bueno, desearía que Dios me lo mantuviera por muchos años, ¿me entiendes? ¿Qué es ser comunista? Para mí, ser un buen hombre, un buen trabajador. Un hombre es ser un buen padre con su familia, amar a su señor y su familia, completamente. Y luchar por los intereses que le corresponde a nuestro pueblo, sin interés ninguno. Se pierde la vida, no importa, la historia queda. La única concesión que ha dado Bernabé ha sido con Hugo Chávez y con el movimiento bolivariano. Chávez no es hijo del patrón. Yo soy un pobre diablo igual a mí. Conocido, pues, también mío. Ahorita está mandando, como le digo a la gente cuando me pregunta, está mandando el pueblo. Porque él dice que la revolución no es un problema de Marx, ni de Lenin, ni de los filósofos. Es un problema fundamentalmente bolivariano. Y que esa revolución no la pudieron dar los movimientos revolucionarios anteriores con esa matriz bolivariana, porque los libros de Bolívar los escondió la oligarquía, los escondieron los enemigos. Y que Hugo Chávez los consiguió, y por eso Hugo Chávez hoy día está dirigiendo la revolución bolivariana, porque tiene la doctrina de Bolívar en la mano. Para decirlo un poco en palabras como él lo plantea. Más bueno, los que saludo a todos los venezolanos y que sigamos en la revolución, porque eso no se acaba nunca. El revolucionario muere en eso y la revolución es la que sostiene. La 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 la.